Buenos días, tardes o noches, depende de que nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios. Información acerca, qué es lo que nos dice la Biblia acerca de. Vamos a ver esta tarde, es que miércoles, Julio 30. julio 30, allá ya que 28, es 30. O sea, estamos en la tarde aquí en el templo, el miércoles, traemos una pequeña enseñanza, una pequeña compartimiento de la palabra de Dios, información. Es en Romanos capítulo 5, versículo 8, si me lo lees, me dice el título que tiene en Reina Valera, versión antigua. Sí, por favor. Bendiciones de la justificación. Bendiciones de la justificación. Resultados de la justificación. Eso es la justificación. Es nada más un versículo que vamos a analizar, que son 11 versículos, esta porción de la palabra. Vamos a ver nada más el versículo 8, 5, 8 de Romanos. Sí, me lo lees por favor, Bessie. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Sí, ora por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor, y pues Padre, gracias por cuidarnos en este día, Señor. En esta tarde, Señor, venimos ante ti a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor, que tú es el que unge y es el que está predicando y guíalo, Señor, e igualmente cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda presentando y predicando tu palabra alrededor del mundo, Señor, síguelos guiando, síguelos protegiendo, Señor, y pues Padre, síguelos usando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aplicar tu palabra, Señor, y podamos aprender de tu palabra en este día, Señor. Nuevamente, Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, venimos también ante ti, por ante las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que suple, el que guarda, el que guía, el que consuela, el que cura, Señor, y pues, Padre, que estés con cada uno, Señor. Abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y pues, Padre, cierra las puertas que tienen que estar cerradas para que se haga tu voluntad, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones de cada familia, iglesia y gobierno, Señor. Y pues, Padre, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Que sea tu voluntad, Señor. Tú nomás síguelos guiando, Señor. Y protegiendo, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues, Padre, todo esto te lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, es una bendición poder nuevamente compartir con usted la palabra de Dios. En la Biblia Reina Valera vemos cómo nos lo presenta. Vamos a ver la presentación que nos hace la Biblia, las Américas, Biblia de Estudio. Dice de esa manera, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es algo muy importante el tema y muy interesante el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Obviamente que debemos tener conciencia de que Dios no es un ser humano. Dios es espíritu, Dios es el Todopoderoso. Este versículo nos muestra el amor de Dios y el amor del hombre, más bien que el amor de Dios y que el amor del hombre, por perfecto que sea el amor que puede tener el ser humano, es diferente en distintas calidades y condiciones como interpreta el ser humano el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? Es aquel que ama incondicionalmente y no hace acepción de personas, tanto para uno como para otro. Vemos que la Biblia nos habla precisamente del amor de Dios, dice, como leímos en el versículo 8, porque Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que debemos entender? Bueno, la palabra de Dios precisamente es la palabra de Dios, vaya la redundancia, pero entendemos qué es el amor de Dios. Usualmente cuando hablamos de amor como seres humanos, tenemos una definición muy rara, pero no es nada comparado con el verdadero amor de Dios. El amor de Dios es diferente en todas las formas y maneras. El amor de Dios es puro y sincero, claro. ¿Cómo nos lo demuestra? Viniendo Él mismo, porque Cristo mismo
es ¿quién? Dios mismo en un cuerpo humano. ¿Para qué? Para darle al ser humano aquello que necesitaba para poder tener nuevamente comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque se había perdido a causa del pecado de los padres terrenales. Es algo muy importante que nosotros hemos leído en Génesis, que ¿quién pecó? Adán y Eva. ¿Pero por qué todo? Pues precisamente. Mi comparación que siempre he hecho es cuando se hacen tortillas de harina, ¿qué es lo que se le mezcla a la harina? Obviamente que se le pone algo de grasa, pero aparte de eso se le nombra Rexal o espauda, o depende cómo lo definan, pero ¿qué pasa con poca que pongan? Leuda, dice la Biblia, toda la masa. Y es precisamente el mismo sistema que se usó que hizo Dios al hombre. Es el mismo sistema. ¿Cómo hizo Adán? De la tierra. Lo formó con sus manos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Pasó Adán la prueba? No, no la pasó. Ni Eva tampoco. Entonces, ese es el problema. Que cuando pecaron ellos, pecamos todos los humanos que hemos nacido de hombre y de mujer de la misma manera. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que Dios encarece o engrandece o amplía su amor hacia nosotros, que siendo pecadores, Él envió a su Hijo Jesucristo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice a algunos o a otros, no dice al mundo. ¿Quién es el mundo? Todo ser humano que habita en esta tierra. Somos el mundo. Pero cuando andamos en el mundo, que no conocemos bien la palabra de Dios, más cuando el tiempo ha pasado tantos miles de años, las cosas de Dios se van olvidando. Simple y sencillamente se toman como algo que ya está anticuado, que ya pasó de moda, que ya no tiene ningún uso, y realmente las cosas de Dios nunca pasan de moda. Siempre están ahí, siempre está ahí. El hecho que cambien modas, estilos o costumbres no quiere decir, perdón, que Dios cambie. Dios no cambia. Dios es el mismo, ha sido el mismo y será el mismo siempre. Pero Él ha mostrado que su amor, ¿para quién? Para con todo creyente, para toda la humanidad. Pero ¿quiénes son aquellos que han recibido la bendición o hemos recibido la bendición de ser llamados hijos de Dios? Todo aquel que hemos entendido primeramente que somos pecadores, que estamos bajo maldición del pecado, que somos controlados y manejados por el pecado, a causa de el pecado, llámelo original o pecado heredado. De una u otra manera, eso es lo que mismo dice en Juan 15:13. ¿Qué es lo que nos dice Juan 15:13? Hablando de que nos envió a su Hijo para que todo aquel que en él quiera no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, nadie tiene mayor amor que que ponga alguno su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que que ponga alguno su vida por sus amigos. Ciertamente, alguno morirá por el bueno, o realmente, o alguno, pero realmente Jesús, nuestro Señor, el Hijo de Dios, mostró el amor de Dios para con nosotros, yendo a donde, a pagar una deuda que no era de él. Él nunca pecó, Él nunca mintió, Él nunca maldijo a nadie, simple y sencillamente puso su vida mostrando ese amor para con nosotros, porque Jesucristo. Dios Padre tuvo que hacer un cuerpo humano, pero ¿qué dice Gálatas 4:4? Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Amén. Gracias. Es una declaración, una información muy amplia, hecho de mujer. No dice de hombre y de mujer, cortando la simiente de Adán y dejando la simiente de quién, del Espíritu Santo, que fue el que obró en el embarazo de María. Cuando nosotros hablamos de embarazo, humanamente se nos vienen ideas que son erróneas, de acuerdo al acto que hizo el Espíritu Santo en el cuerpo de María. Dios es todopoderoso, Él no es hombre, no es un ser humano. Pero nosotros en nuestra mente, porque lo he oído, que lo comenta mucha gente, de que es que, no hubo un acto carnal ahí, no hubo un acto humano, fue obra divina de Dios. Dios es todopoderoso y Él puede hacer lo que para nosotros es imposible.
lo que para nosotros es increíble. ¿Cómo podemos entender las cosas de Dios? Mientras no nos dispongamos a querer entender verdaderamente las cosas de Dios, que en Cristo Jesús está todo, el conocimiento, el camino, la verdad, la vida eterna, todo está en Cristo. Si no entendemos eso, de que Cristo vino a darnos, Dios envió a su Hijo para dar a todo el mundo salvación, a todo ser humano. Pero el ser humano lo quiere, eso depende de cada quien. Dios no es arbitrario ni se va a imponer a nadie. El hecho es de que Jesucristo vino a cortar la descendencia de Adán en él. Por eso se habla del nuevo nacimiento de cada creyente. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque Jesucristo no fue engendrado por un ser humano. Lo engendró Dios mismo en el cuerpo de María, sin necesidad del pecado de la carne. ¿Por qué el pecado de la carne? Nosotros podemos ir al Salmo 51, versículo 5, que dice: Dice la palabra de Dios, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Otra vez, más recio. Dice la palabra de Dios, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. Gracias. Muchas de las veces se piensa que la madre es David, ¿verdad? El que está hablando. Que la mamá de David tuvo algo, que hizo algo mal. No, dice en pecado. ¿Cuál pecado? El pecado original, cuando se usó la carne para que hubiera un producto, un nacimiento de otro ser. No está diciendo que la mujer hizo algo indebido. No está diciendo otra cosa. No dice en pecado me engendró mi madre. ¿En qué forma? Todos tenemos el pecado original, y cuando nuestros hijos son engendrados por nosotros como seres humanos, se hacen partícipes. Pero como en Cristo Jesús no intervino un hombre humano, sino el Espíritu Santo, por eso en alguna parte en Mateo me parece que dice que lo que hay en ella es santo, le dice a José, en Mateo me parece, Lucas, ¿no? Lucas o Mateo. Están los evangelios, está en la Biblia. Le dice a José, por lo que en ella es santo. Cuando se le aparece Gabriela a María, o a José más bien. Son cosas que debemos tener muy conscientes, entender por qué tenemos que entender de qué manera oró Dios para darle al ser humano la esperanza de la vida eterna. Esta vida es pasajera. Estamos en una constante prueba, siendo modelados o formados todo aquel que ha creído verdaderamente, que ha entendido que el pecado necesita quien pague el precio de ese pecado cometido por el ser humano. ¿Lo tienes? Mateo 1:20. Dice la palabra de Dios, y pensando él en esto, el ángel del Señor le aparece en sus sueños diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Lo que en ella es engendrado, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Obviamente que hubo un corte de la descendencia de Adán para que entrara, que María no tenía pecado. Sí, pero Dios sabe en qué manera prepara cada quien, en qué manera hace cada cosa. Es poderoso para hacer lo que Él quiera, como quiera. Y vemos que Él cortó la simiente de Adán en María. María también descendía de David, precisamente. Una diferente rama, pero igual que José, descendencia de David. Entonces vemos que María vino a ser bendecida. ¿Con quién? Con el Hijo del Padre, del Todopoderoso, a manera que tuviera la capacidad de perdonar los pecados por medio de quién, como dice Romanos 5:8, mas Dios engrandeció su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios muestra su amor. O de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? El propósito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es cuestión
de creer, es cuestión de analizar, buscar y saber que no somos casualidad, que no somos lo que la gente dice, somos creación de Dios con un propósito y una preparación que se está desarrollando en este mundo para ver si pasamos la prueba para gozar de la vida eterna en Cristo Jesús. Pero eso depende de cada quien. La información es muy importante, porque nosotros tenemos algún problema en nuestra vida y pensamos que ¿por qué nosotros? Pero ¿qué dice allí en 1 de Pedro 3:18? Dice la palabra de Dios, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pero vivificado, fíjese bien, porque también Cristo padeció, pecó, no pecó, no tuvo pecado, pero ¿qué pasó? Se cargó en él que todos los pecados de todos aquellos que nos hemos arrepentido. Él fue y subió a la cruz y lo pagó con su sangre. Pero es decisión de cada quien, sin dejar de recordar siempre que las cosas espirituales de Dios, porque ¿qué dice? Vivificados en espíritu. Las cosas de Dios, ¿cómo se deben entender espiritualmente? 1 Corintios 2:14. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Amén. Entonces, ¿cómo debemos, pero cómo logramos esto? Entendiendo que el Hijo de Dios fue enviado por el Padre para pagar por todos los pecadores. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? ¿Qué ha dado? Se ha donado él mismo a la humanidad para que todo aquel que en él crea no se pierda, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es el propósito? El alma del ser humano existe, es verdadera, y es la que está en peligro de muerte cuando no hemos entendido que sin el Espíritu Santo de Dios no podemos entender lo que nos habla la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 2:2? Primera de Juan 2:2. Dice la palabra de Dios, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Y no nomás por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él es la propiciación, Él es el pago, Él es el sacrificio, Él es el Salvador, es el que derramó su sangre y murió en la cruz. No murió y nada más ahí quedó, sino que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada creyente, ¿verdad? Pero ¿cuál es la necesidad de que debemos entender la palabra de Dios? Porque sin el Espíritu Santo de Dios no tenemos entendimiento de las cosas de Dios. Son locura, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios en cada creyente? Llevar su obra, como dice ahí en Juan 1:29. Dice la palabra de Dios, el siguiente día Juan ve a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra manera, porque toda la Biblia nos habla quién es el que quita el pecado al ser humano, quién es el Salvador. Lo creamos o no lo creamos, si no nos interesa lo dejamos en un lado. Pero ¿por qué se predica? Para que el día de mañana, cuando el Señor venga, que nos llame a todos a cuenta, yo no sabía. A mí nadie me dijo. Es que no hay excusa. Es para todo el mundo. Por dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 14:6, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias. Nadie viene al Padre sino por mí. Aclarando por qué. ¿Qué dice? Pues lo que leímos Juan 3:16, ya en esto hemos conocido. Primera de Juan 3:16, sí, cierto. Primero de Juan 3:16 dice la palabra de Dios, en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Amén. También nosotros deberíamos, gracias. Él puso que su vida, en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo.
porque Dios ha engrandecido su amor. Pero, ¿qué es lo que esperamos cuando nosotros creemos en Dios? Y no nomás le creemos, no nomás creemos, le creemos a Dios, que Él envió a su Hijo con un propósito divino, para que todo aquel que se disponga a querer entender, porque ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos, qué es? 4:17, la fe viene por el oír. Romanos 10:17 dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, amigo. Aquí la fe viene por el oír, es disponernos a querer entender, escuchando atentamente de qué nos está hablando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios muestra su amor y nos deja ver su amor para con nosotros. Pero lo importante es, lo entendemos, lo queremos entender, lo creemos, lo queremos creer. No basta creer en Dios, hay que creerle a Dios. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos ofrece? ¿Qué es lo que nos aclara? ¿De qué manera podemos entender ampliamente las cosas de Dios? Son espirituales, como leímos. Se deben de entender como espiritualmente. Mientras no tengamos el Espíritu Santo morando en nosotros, no entendemos nada porque para nosotros es locura. Por eso dice que el hombre animal no percibe las cosas que son espirituales, porque se tienen que entender como espiritualmente. Y si hablamos del Espíritu Santo, que dijo el Señor, Él nos guiará a toda verdad. Pero si lo entendemos, si queremos, si no, pues no. ¿Qué es lo que debemos entender entonces? Que Dios nos está diciendo, mira, de esta manera te amo, con esta intensidad que pongo a mi hijo, para que tú alcances la gloria. Y el Hijo siendo obediente y fue obediente hasta muerte y muerte de cruz, dice Efesios 2, no recuerdo, 2:8, 2:9, por ahí. Filipenses 2:8 dice la palabra de Dios, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, gracias amiga, háganos en condición de hombre, de un ser humano, pero sin pecado. Dios nos ama de una manera tan tremenda que nosotros deberíamos amarnos los unos a los otros. ¿Qué dice en 1 Juan 4:8 y 9? Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amén. Entendemos que no va, gracias amigo, no basta decir yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. No, tenemos que estar con esa seguridad de decir, le creo a Dios, no nomás creo en Dios, le creo a Dios, como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y no nomás creo en Cristo, no, le creo al Padre y le creo al Hijo. ¿Por qué? Porque es uno mismo el Padre y el Hijo. Para entender qué es el verdadero amor, el amor de Dios, que es ágape, no erux, el amor del mundo, es cuando entendemos que Dios no condiciona su amor más que el que creamos en su palabra, que le creamos a su Hijo, que le creamos que lo envió el Padre para la salvación de todo el mundo. Es necesario que dispongamos un poco de tiempo para poder entender, porque si yo puedo decir yo soy cristiano, pues no más de aquí para afuera, cuando en realidad, ¿qué dice Juan 4:20? Dice la palabra de Dios, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. ¿Qué me leíste? Juan 4:20. Primero de Juan. Primera de Juan 4:20 dice la palabra de Dios, alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Gracias. Es una realidad. ¿Cómo podemos decir que amamos? Y ¿cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. No recuerdo, en Mateo, pues no recuerdo la cita. Y viene el primero y el segundo mandamiento, que son muy importantes que lo entendamos. Pero ¿qué necesitamos primero? Entender que debemos aprender a amar como Dios ama.
Mateo 22, 37 al 39 dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es algo que debemos entender. Mientras no aprendamos a amar a Dios, no podemos decir yo amo, yo sé amar. No hemos aprendido a amar a Dios, no nos amamos ni nosotros mismos y no podemos amar a los demás. Cuando se ama de veras. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Qué dice 1 Corintios 13:5? Dice la palabra de Dios, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. No piensa mal, no tiene eso, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Es algo que debemos tener muy... Si decimos somos cristianos y no tenemos el amor para con los demás, precisamente no hemos aprendido nada de cómo es que Dios nos pide que desarrollemos el amor. Como dice la palabra, es que desarrollemos el amor, precisamente amando primeramente a Dios para podernos amar, para poder amar al prójimo. Si no, de otra manera nos engañamos nosotros mismos. Y si decimos que no pecamos en esa manera, pues nos engañamos peor, ¿no? Dice 1 Juan 1:10. Dice la palabra de Dios, si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Somos redimidos? Sí, en Cristo Jesús. Todos, bueno, la palabra de Dios es para todos. Su amor fue derramado, mostrado, engrandecido y todavía está ahí. Sea la época que sea la moda que sea los desarrollos tecnológicos que sean, Dios es el mismo. Y sus promesas siguen intactas ahí todavía en su palabra. ¿Quieres conocer el amor de Dios? ¿Quieres conocer en qué manera? Busca a Cristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Y no hay otro camino al Padre más que Él mismo. Es por tu bien, de tu alma, para que conozcamos verdaderamente un amor sincero y sin dobleces, sin acepción de personas. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Bendice tu palabra y que todo sea para tu honra y gloria. Bendice a mis hermanos, donde quiera que estén, a mis consiervos, tus siervos, tus pastores, tus misioneros, tus evangelistas, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, Señor, bendícelos. Sé con las personas que están padeciendo necesidades, enfermedades, tribulaciones. Sé con ellos, sé con nosotros, sé con tu pueblo, Señor, sé con tu iglesia. En Cristo Jesús se lo pedimos. En perdón de nuestros faltas. Amén. Señor, te bendiga.